Continuamos estudiando bibliología y estamos viendo las teorías incorrectas en cuanto a la inspiración. Mencionamos al fin del video anterior la teoría naturalista, la teoría que incrédulos, ateos, sostienen. Ellos cuando hablan de la Biblia dicen la Biblia es un libro escrito por hombres, lo cual es cierto, pero niegan la otra parte, el aspecto sobrenatural, la intervención divina, la teoría naturalista. Como les dije antes, estoy siguiendo exactamente los apuntes, las notas que ustedes tienen, así que pueden acompañarme, estoy en la página 5, y vamos a ver ahora otra teoría, la llamada teoría de la intuición. La teoría de la intuición dice que la inspiración es solo un desarrollo más elevado de esa visión interior o interna de la verdad que todos los hombres por naturaleza poseen en alguna medida. Lo que está diciendo esta teoría es que todos los hombres íntimamente tienen una visión de la verdad, Pero en el caso de algunos hombres, esa visión se ha intensificado y por eso pudieron escribir libros como los que están en nuestras Biblias. Morrell escribe: la inspiración es solamente una potencia más elevada de lo que todo hombre posee en alguna medida. Este punto de vista ubica las Escrituras junto a otros grandes trabajos de la literatura y autores como Shakespeare, Borges, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está marcando es que algunos han desarrollado esa visión, esa concepción interna en cuanto a Dios, en cuanto a la eternidad, en cuanto a ciertas verdades de este tipo, y lo han podido plasmar en sus escritos. Pero este concepto coloca a la altura, a la Biblia, a la altura de cualquier gran producto de la literatura universal, la literatura clásica. Nuestra objeción a este pensamiento es que es deficiente porque lo que declara ser inspiración en realidad no lo es, pues si así fuera, lo que alguno pudiese decir estando inspirado, otro podría estar inspirado a calificarlo como mentira. Claro, porque fíjense, el Veda, el libro sagrado de los hindúes, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la Biblia, el libro sagrado para cristianos, que no todos dicen lo mismo y no todos pueden ser verdad. Entonces, si este concepto me llevaría a pensar, el Corán es un libro inspirado, el Veda es un libro inspirado, la Biblia es un libro inspirado, pero dicen cosas contradictorias entre sí. Entonces, todos no pueden ser verdad, entonces no son confiables. De ser así, entonces la religión se convertiría en una mera cuestión de opinión sin base final de autoridad. Así que el pensamiento final es que si esto fuera así, esto niega la personalidad de Dios. ¿Por qué? Claro, porque si Dios inspiró la Biblia, Dios inspiró el Corán, Dios inspiró el Veda u otros libros que pueden ser considerados sagrados por diversas religiones, entonces, ¿qué piensa Dios? Esos libros nos dicen todo lo mismo. Entonces, ¿cómo es la personalidad de Dios? Un día piensa una cosa, otro día otra, o un día dice que hay que amar a los enemigos, y después en otro libro dice que hay que matar a los enemigos. Entonces, niega la personalidad de Dios, pero no solo eso, su real interés en el hombre. Porque si Dios está interesado en que el hombre llegue a la verdad, ¿cuál es esa verdad? Entonces, esta teoría de la intuición, obviamente también incorrecta, coloca a la Biblia a la altura de un gran trabajo de literatura y crea esta confusión respecto a la personalidad de Dios, porque los libros considerados sagrados por las religiones son diferentes y contradictorios entre sí, y su real interés en el hombre. Pasamos a otra, llamada teoría de la iluminación, o también la van a encontrar con el nombre de teoría de la gracia.
dice que la inspiración es la intensificación y elevación de las percepciones religiosas del cristiano. Lo que está diciendo es que la capacidad de comunicarse con Dios, de intimar con Dios, de tener una relación con Él, en algunos, todo creyente verdadero la tiene, pero en algunos creyentes se ha intensificado. Intensificación y elevación de las percepciones cristianas del cristiano, de las percepciones religiosas del cristiano. La misma en calidad, aunque en mayor grado que la iluminación que cada creyente posee. Repito, la misma en calidad, es decir, está diciendo que la inspiración es lo mismo que iluminación, la misma en calidad, aunque en mayor grado que la iluminación que cada creyente posee. Es decir, inspiración es mucha iluminación. Creyentes que han tenido mucha iluminación llegaron a tener inspiración para escribir cosas imposibles de imaginar, imposibles que el hombre pudiese escribir de otra forma. Entonces la Biblia es el resultado de la meditación de hombres piadosos. Sabatier llama a la inspiración piedad elevada a la segunda potencia. Difiere de la piedad solamente en intensidad y energía. Bueno, esta teoría de la iluminación o de la gracia también es incorrecta, porque está haciendo a la inspiración la iluminación mucho más elevada. Y justamente hemos ya gastado tiempo tratando de observar y de resaltar el hecho de que son ministerios diferentes. Y permítanme volver a la porción de 1 Pedro que en videos anteriores hemos leído. 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, ellos recibían la revelación y se preguntaban, ¿a quién le va a pasar esto? ¿Cuándo le va a pasar esto? Es decir, ¿qué persona y qué tiempo? Y la respuesta era, no se preocupen por no entenderlo. Ustedes están escribiendo para personas que van a venir después, lo van a leer, lo van a entender. Es para ellos que ustedes están escribiendo. O sea, claramente esta porción nos muestra que muchas veces los escritores bíblicos no tuvieron iluminación sobre el texto que escribían, comprensión del texto que escribían. Recibían el mensaje, lo comunicaban, pero no lo entendían. Si esto es así, y evidentemente lo es, no podemos decir que la inspiración es la iluminación intensificada. No podemos decir que los escritores tuvieron la iluminación que todos nosotros como hijos de Dios tenemos por el hecho de tener el Espíritu Santo en nosotros y que esa inspiración, esa iluminación se tornó tan intensa que les llevó a la inspiración. No, son ministerios, son operaciones del Espíritu Santo diferentes. Vayamos a otra más. Teoría del concepto o del pensamiento. Teoría del concepto, lo que está mencionando, es que los pensamientos de la Escritura son inspirados. Esta es la idea. Los pensamientos de la Escritura son inspirados, pero las palabras mismas no lo son. Entonces, básicamente, la teoría del pensamiento o del concepto es que Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, obró en la mente de los escritores comunicando conceptos.
comunicando pensamientos, pero no palabras, no exactamente palabras. Entonces, vamos a leer. Los pensamientos de las Escrituras son inspirados, pero las palabras mismas no lo son. Dios dio a varios autores el mensaje, luego dejó que ellos se expresaran de la mejor manera que pudieran, resultando así la inspiración, la expresión humana del concepto divinamente dado. Fíjense entonces cuál es la idea. Dios opera comunicando pensamientos, conceptos. A veces puede ser, sí, revelaciones, pero también pueden ser, supongamos, Pablo recibe noticia de los corintios, de la iglesia allí, que están pasando cosas que lo preocupan. Entonces, ¿qué hacer? El Espíritu Santo le guía en cuanto a esto, lo otro, hay que decir esto en cuanto a aquello, hay que tomar una medida en cuanto a la otra situación. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando Pablo va a escribir la carta a los Corintios, es Pablo solamente escribiendo. O sea, la obra del Espíritu Santo está solamente en el hecho de comunicar pensamientos, comunicar conceptos, pero en el momento de que esos pensamientos, esos conceptos han de plasmarse, el producto es exclusivamente humano. O sea, la inspiración, la obra del Espíritu Santo solamente llega a la comunicación de ideas, pensamientos. O sea, la expresión humana del concepto divinamente dado. Esta teoría también es incorrecta. Dicen nuestras notas, podemos aceptar que los conceptos fueron inspirados, excepto los profetas que no entendían del todo sus propios escritos, pero decir que hasta ahí realmente llegó la inspiración está en contra de las mismas escrituras que enfatizan hasta las mismas letras. Decir que Dios se detuvo en los pensamientos tiene la dificultad de que para que esos pensamientos exactos no dejen de serlo, tienen que estar expresados en el lenguaje exacto. Si Dios quería comunicar una verdad, Dios quería que cierto mensaje llegara con exactitud, no bastaba simplemente comunicar un pensamiento, comunicar una idea, sino también estar involucrado en la escritura de ese mensaje, para que sea un lenguaje exacto, apropiado y para que el mensaje llegue tal cual debe llegar. James Orr, escribiendo en cuanto a la inspiración verbal, dice así: si existe inspiración, realmente esta debe entenderse desde los pensamientos. No estamos negando que haya inspiración de pensamientos o conceptos, pero la inspiración tiene que ir desde los pensamientos hasta las palabras. Él se opone a la teoría de que la revelación e inspiración se relacionan solamente con pensamientos e ideas, dejando el lenguaje en el cual estas ideas están revestidas, librado a las facultades naturales del escritor sagrado. Fíjense, yo voy a mostrar algunos versículos y van a ver que en todos hay una repetición, un concepto. Éxodo 20 es la entrega de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otro más, Juan 17, 8, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Corintios 2, 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en estos 5 versículos son simplemente 5 ejemplos. Hay centenares más donde aparece este concepto, Dios comunicando palabras, palabras, palabras. Entonces, estos versículos son un buen elemento para demostrar que la teoría de
la inspiración de conceptos, pensamientos, es incorrecta. Reitero, sí, Dios puede haber inspirado conceptos, pensamientos, pero no se quedó allí, no se quedó allí. La inspiración, si Dios quería que esos conceptos llegaran con claridad, con exactitud al hombre, debía preocuparse también por la comunicación, y la inspiración llega entonces a esa comunicación, a las mismas palabras. Toda la naturaleza da testimonio de que Dios está interesado en detalles. Fíjense que una forma muy buena de ser alimentados y enriquecidos por las palabras, por la palabra de Dios, es cuando hacemos lo que se llama un estudio exegético. ¿En qué consiste el estudio exegético? En tomar las palabras en los idiomas originales en que fueron escritas la escritura, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, tomar las palabras en que fueron escritas, tomar el sentido de esas palabras, y al observar, recibir esta información, eso enriquece mucho y nos ayuda muchas veces a entender el sentido aún más de la porción donde está esa palabra. Bueno, ese estudio exegético, la exégesis, no tendría ningún sentido si la inspiración no llegó a las palabras. Si la inspiración solamente se llevó, llegó al punto de inspirar conceptos o pensamientos sin tener nada que ver con las palabras, entonces no hay razón para estudiar las palabras, porque ellas no son inspiradas. Entonces, también quiero decirles, algunos sostienen este pensamiento para tratar de salvar a Dios, entre comillas, de los errores que hay en la Escritura, nuevamente entre comillas. Entonces, algunos dicen, mira, la tarea de Dios en la Escritura fue perfecta. Dios inspiró conceptos, ideas, los dejó al hombre librados a su capacidad para escribir, y ellos, claro, como cualquier hombre, se pueden haber equivocado, pueden haber cometido errores, pero Dios no se equivocó, fue el hombre. Entonces, algunos, ante esos aparentes errores de la Escritura, ahora le agrego la palabra aparentes, simplemente hay algunas porciones que requieren más estudio para que nos demos cuenta que no son errores, pero algunos, pensando que sí hay errores en la Escritura, piensan que esta teoría de la inspiración salva a Dios de esos errores, lo deja al margen de esos errores. Dice nuestras notas, algunos sostienen la teoría del pensamiento para admitir las supuestas contradicciones y errores en la palabra. En realidad, esto no resuelve dificultad alguna, sino que por el contrario disminuye el valor de la Escritura. Si Dios pudo dar los pensamientos, con seguridad también pudo hacer que los escritores los transmitieran con exactitud. Nuestro Dios es un Dios de detalles, es un Dios de detalles, y Él puede no solo comunicar pensamientos, ideas, sino que en la inspiración llegó a las mismas palabras. Así que esta es otra teoría incorrecta en cuanto a la inspiración. Vamos a seguir avanzando y tenemos una más, la teoría mecánica o del dictado. La teoría mecánica o del dictado va a expresar que los hombres que escribieron los libros de la Biblia fueron solamente secretarios. Dios dictaba y ellos escribían. Entonces, estamos en otro extremo, en el extremo opuesto al de la teoría naturalista. La teoría naturalista te va a decir, la Biblia es un producto humano sin intervención de Dios. Y la teoría mecánica o la teoría del dictado te va a decir, la Biblia es un producto totalmente divino sin intervención del hombre. El hombre es un secretario. Así que actuaron como secretarios copiando cada palabra tal cual Dios se la dictaba. Bueno, aunque en algunos casos podríamos pensar que quizás sí Dios dictó, porque algunos hombres en la Escritura dicen, vino a mi palabra Jehová y dijo, vino a mi palabra de Jehová y dijo, y quizá vino en una forma audible esa palabra y la registra,
podríamos decir algunos casos, la realidad es que todos los testimonios de la Escritura de ninguna forma apoyan este concepto. Alguno puede decir, bueno, pero por lo menos aquí están reconociendo la intervención de Dios. Sí, pero es incorrecto, porque la participación, la parte humana, es tan, digamos, tan activa como la parte divina. Y fíjense, no sería posible pensar en que hubiera características como tiene la Escritura si Dios tan solo dictara. Si yo me planto frente a una clase y les digo, bueno, tomen nota, voy a dictar algo, yo dicto, todos copian, todos van a escribir lo mismo. En el escrito no se va a notar si aquel alumno o aquella alumna estaba triste, estaba contento, estaba preocupado. No se va a notar su caudal literario, su vocabulario, si usó palabras complicadas o sencillas. No, todos van a escribir lo mismo, porque simplemente están copiando. Yo estoy dictando. Y no es el caso de la Biblia. Fíjense que, por ejemplo, se habla de que el griego que utiliza Pedro es uno de los más complicados del Nuevo Testamento. Se ve el corazón de Juan cuando, por ejemplo, en 1 Juan tantas veces dice, hijitos, hijitos. Uno puede notar cuando Pablo está enojado por algunas situaciones. Y de pronto dice, tolerarme un poco de locura, cuando siente que debe hacer defensa de su apostolado. O cuando dice que con lágrimas está escribiendo. Ahí uno ve el estado de ánimo, ve el autor utilizando sus palabras. De ninguna forma el concepto de una teoría, de una inspiración mecánica puede ser cierto, de ninguna forma. Así que hemos repasado algunas que son breves en nuestra consideración. La teoría, hemos partido por la teoría naturalista. Dios no tuvo nada que ver, la Biblia solamente es producto humano. La teoría de la intuición, todo hombre tiene una visión, una percepción de la verdad, algunos la tuvieron más elevada y por eso escribieron la Biblia, pero esto coloca a la Biblia a la altura de cualquier libro que una religión considere sagrado. Eso no puede ser, y establece dudas en cuanto a la personalidad y el carácter de Dios y el real interés de Dios en que el hombre llegue a conocerle. La teoría de la iluminación o de la gracia, que va a decir que la inspiración es mucha iluminación. Hemos visto en 1 Pedro que son operaciones del Espíritu Santo diferentes. Hemos visto la teoría de los conceptos, que Dios no inspira palabras, solo llega en la inspiración hasta los conceptos, y la evidencia bíblica nos muestra que no, palabras, palabras, palabras. Y hemos visto la teoría del dictado, o mecánica, donde niega totalmente la parte humana. Todas, por una u otra razón, por diferentes razones, son incorrectas. Pero falta una más que tiene diversos matices, y nos va a llevar un tiempo considerarlo. Es la que llamaríamos teoría parcial. Es fácilmente comprensible lo que esta teoría enuncia, sabiendo, entendiendo, comprendiendo lo que la palabra parcial significa, en parte. Y la teoría parcial va a decir que ciertas partes de la Biblia son inspiradas. Ciertas partes de la Biblia son inspiradas. Las verdades religiosas, espirituales, son dadas por Dios. Pero los detalles históricos, geográficos, científicos, no. Un testimonio de alguien que piensa así es que la inspiración es una influencia tal sobre los escritores de la Biblia
que todas las enseñanzas que tengan un carácter religioso son dignas de confianza. Entonces vamos a parar aquí, vamos a pensar un poquito en cuanto a lo que estamos leyendo. Ciertas partes de la Biblia fueron inspiradas, ciertas partes. Observen, verdades religiosas y espirituales, sí, verdades o detalles históricos. Observen la diferencia, verdades espirituales, detalles históricos. Habla de que las enseñanzas que tengan un carácter religioso son dignas de confianza. ¿Sabe lo que está diciendo? Que las enseñanzas que supuestamente no tengan un carácter religioso no son dignas de confianza. Entonces, cuando habla Jesús, evidentemente es un texto inspirado, pero cuando alguien nos está escribiendo la batalla de David y Goliat, eso es un hecho histórico. Si está inspirado o no afecta gran cosa. Si le pegó con una piedra, si el gigante se tropezó y se cayó, o si se desmayó, bueno, no importa. No es objeto de inspiración porque no es algo de enseñanza espiritual o religiosa. Este pensamiento tienen aquellos que, por ejemplo, dicen que la Escritura, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Si vos escuchás esa afirmación, estás un poco distraído, decís amén, pero es una afirmación venenosa. Contiene la palabra de Dios. Es muy distinto a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, aquí en mi Biblia, aquí tengo, podríamos decir, esto es un portabiblia. Aquí tengo, dentro de este estuche, y podría decir con seguridad que este estuche contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque además de la Biblia van a encontrar algunos papeles que yo siempre pongo, notas. Entonces, no puedo decir que esto es la palabra de Dios. No, porque está la Biblia más otras cosas. Quienes sostienen ese concepto de que la Biblia contiene la palabra de Dios, están diciendo que hay cosas en la Biblia que no son palabra de Dios. Está lo que es la palabra de Dios, más otros elementos que no lo son. Podríamos incluir en ese pensamiento aquellos que dan a las palabras de Jesús, que en los últimos años en nuestras Biblias han aparecido con el color rojo, una inspiración que el resto de las Escrituras tal vez no tienen, o tienen menos. Entonces, ahí está la confusión, y yo quiero decirles, el tema de la teoría parcial tiene tremendos matices, y vamos a seguir en el próximo video hablando de esos matices. Así que teoría parcial básicamente nos va a decir esto, que las porciones que contienen verdades religiosas o espirituales fueron dadas por Dios. Lo que tenga que ver con historia, geografía, detalles científicos, no necesariamente, porque no tiene una aplicación espiritual. Bueno, es algo equivocado, es una teoría errónea que vamos a seguir discutiendo en el próximo video. Pero como hago siempre, para ustedes quiero dejarles un versículo de la palabra